Voy a regresar a la página completa para que ustedes puedan ver en la parte de atrás donde yo estoy, en donde empieza así nuestra historia. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Miren cómo de la genealogía de Jesucristo le da la importancia y se va hasta que es hijo de David y también hijo de Abraham. Por supuesto que no es consecutivo, sino que se salta a varias personas, pero hace alusión a las personas más destacadas y se va hasta Abraham como el abuelo. Entonces empieza así, ahora sí, de arriba para abajo, o de los más antiguos a los más jóvenes, empieza diciendo, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Importante cómo la Biblia le da la importancia de que el Señor pasa por los diferentes hombres. Los patriarcas están primero, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto? Y por supuesto viene Judá, que es de las 12 tribus de Israel. Ahí está Judá, por de donde sale el nombre judíos, porque Jesús viene de la tribu de Judá. ¿Sí? Y dice, y a sus hermanos, porque obviamente eran 12, pero se refiere en particular a la herencia que había recibido de parte de Judá. Y dice, de Judá engendró de Tamar. En la genealogía solo se habla de los hombres, de la genealogía que viene del papá, del hombre, al hombre, al hombre, al hombre. Pero aquí, si usted se da cuenta, la misma Biblia nos hace mención del nombre de la esposa de quién es hijo, ¿no es cierto?, de quien fue esposa de Judá, engendró de Tamar. Sí, ahí está. Y entonces, esa es la primera mujer. Yo quiero que vaya viendo la primera mujer que aparece y vamos a seguir viendo la genealogía. ¿Sí? Aram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed. Aquí aparecen otras dos mujeres que fueron famosas y también muy significativas en la genealogía. Rahab, por supuesto que en otras escrituras se menciona como Rahab, la que había sido la ramera, y de Ruth. Otro personaje que también hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Ruth. Entonces son personajes interesantes. Ya vamos a ver tres mujeres hasta el momento, ¿no es cierto? Y dice, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Aquí aparece por fin la genealogía, está David, el rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aunque no se menciona su nombre, habla de que fue mujer anteriormente de Urías para que la gente entienda la historia que está detrás, la importancia que la Biblia le da a estas genealogías, para que nosotros también entendamos que si Dios le da la importancia a esas genealogías, nosotros también se las vamos a dar, ¿verdad? Así es como está la historia narrada. Muy bien, dice... Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y escuche esto, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí están entonces, por nombre se mencionan a tres mujeres, pero es mencionada una cuarta, obviamente, ¿no es cierto? De la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Cómo la Biblia rápido menciona que la genealogía de Jesús es tomada en cuenta de José? Obviamente él no fue el papá físico, porque nosotros sabemos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en María. Entonces, aquí estamos viendo nosotros cómo la Biblia hace la genealogía por el hombre, porque era importante que descendiera de Abraham, que fuera de hijo del rey David, y por supuesto de la tribu de Judá, de donde vienen los judíos, o el judaísmo como le conocemos. Ahí nació Jesús llamado el Cristo. Usted sabe que Jesús llamado el Cristo, aun cuando se está hablando de su genealogía, ya se está refiriendo a él como el Cristo. El Cristo quiere decir el Mesías, el que habría de venir. Así es que podemos concluir que la Biblia claramente nos menciona que el nacimiento de Jesús fue así, de esta manera como lo estamos hoy anunciando.
Vamos entonces a cómo es que se dieron estos hechos en el libro de Mateo, como lo estamos anunciando. El nacimiento de Jesucristo fue así, dice la Biblia, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta es la clave del entendimiento que se tiene por la Biblia, cómo fue que ella ya estaba comprometida, María estaba comprometida con José. La palabra desposada era que ya habían hecho el compromiso entre familia, ya estaba claro de que ella iba a ser su esposa y ya era básicamente se tomaba en cuenta como que si en caso hubiera habido un adulterio, ¿sí? Se apedreaba a la persona que había caído en adulterio porque se consideraba ya que aunque era un compromiso a matrimonio, aunque el matrimonio no se había consumado, el compromiso estaba hecho, por lo tanto se consideraba ya un adulterio, no una fornicación, un adulterio, imagínense usted, ¿no es cierto? Y entonces aquí está claro, ¿no es cierto?, que estaba desposada con María, su madre, su madre dice con José. María, la madre de Jesús, estaba desposada con José. Y dice, antes que se juntasen, porque obviamente se juntaron, porque iban a casarse, iban a convivir como esposo y esposa, pero antes de eso se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vaya, ahora está la situación dada, ¿no es cierto? Que María está embarazada, está desposada y se va a efectuar la, la ceremonia y vamos a ver qué es lo que sucede en nuestra historia, porque ahí es donde las cosas se ponen emocionantes. ¿Qué va a hacer José? ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Cuál es la sabiduría que viene de lo alto para enfrentar estas cosas? ¿Y cómo fue la historia según el libro de Mateo? Sigue diciendo, José su marido, aunque todavía no se habían casado, José su marido, como era justo, es decir, gracias a Dios, José era un hombre justo, así dice la Biblia, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Una vez que se enteró que estaba embarazada y que no tenía los pormenores de cómo es que estaba embarazada María, de dónde, ¿no es cierto? Si era desposada con él, era su prometida. ¿Cómo es que estaba ella de eso? Y dice, quiso dejarla secretamente. Ese es un hombre justo porque si lo anunciaba, si él decía, miren, mi mujer está embarazada y no nos hemos casado todavía, no se ha consumado el matrimonio, iban a apedrear a María porque iban a deducir, por supuesto, que era porque había habido un adulterio, ¿verdad? Pero no había sido así, porque nosotros sabemos que fue engendrada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Cómo Dios buscó entre todas las mujeres a esta mujer tan hermosa que encontró a María, la cual, ¿no es cierto? Pues ya vamos a ver la de la historia, cómo se dan las cosas, pero ella recibe del Espíritu Santo, anunciada por ángeles, de que iba a tener en ella, en su vientre, al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Vaya, y era de instrumento, era una mujer virgen, pero ya estaba dada a casamiento. Y aquí está el marido, pues José, viendo cómo salva la situación para que María, pues por lo menos ella viva, ¿no es cierto? Y sigue diciendo la escritura, porque esta es la parte que a nosotros, pues obviamente nos llama la atención. Dice, y pensando él en esto, es decir, tenía en su mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo la voy a dejar secretamente? ¿Qué excusa voy a dar para que, pues, María no vaya a morir a causa de esto, ¿no es cierto? Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, aquí está un ángel que se le aparece en sueños. Mire que no está diciendo que en la realidad, eso es un sueño, por eso es tan importante los sueños, ¿verdad? Me da risa porque no hace mucho yo le hice una broma a un hermano, entonces hablando él de otras cosas, le digo, pues yo tengo una doble vida. ¿Qué? Me dice él. ¿Cómo así? Sí, le digo, la vida que vivo normal y la de los sueños, le digo yo. Ahí se mata de la risa, ¿verdad? Porque, bueno, la verdad es que yo, por la gracia de Dios, Dios me da lindos sueños y paso, pues, chévere, ¿no es cierto?
descansando y llevando estos sueños. Pero aquí dice que el Señor se le apareció, este ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, por su nombre, hijo de David. ¿Por qué le dice José, hijo de David? Ya vimos en la genealogía, ¿verdad? Que José venía de la descendencia, por eso fue escogido él y fue escogida María, porque María fue escogida porque también ella era la que se iba a casar con uno de la descendencia de David. Y mire qué cosa más interesante. No temas recibir a María, tu mujer. Ya le está diciendo, no temas recibirla a María, tu mujer. Ahí está clarito, ¿no es cierto? Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Wow! ¡Qué alivio para José! ¡Qué bendición! Mire, el amor, la idea de tenerla que dejar y de no poder buscar otra solución. Pues aquí está Dios mandándole al ángel, aclarándola, ¿no es cierto? Que ella fue engendrada del Espíritu Santo. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por eso le está anunciando a José que él era el Hijo de Dios, ¿no es cierto? El que venía en el vientre de María. Hermosa, hermosa historia. Y le aclara el ángel. Y dice, y dará a luz un hijo. Todo eso se lo está diciendo el ángel a José en sueños. Y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya está anunciando a qué vino. El Señor tiene un pueblo. Sí, el Señor venía de la tribu de Judá, este era su pueblo, pero cuando Él está hablando de su pueblo, está hablando de todo el pueblo a quien Él venía a salvar, ¿no es cierto? Llamará su nombre Jesús, le dijo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa es la parte que muchas personas no entienden porque la verdad no están conscientes de una vida de pecado, aunque sí saben que pecan y saben que todos lo han hecho, se justifica en esto, pero el hecho de que todos pecaron, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, a los que han pecado, a estos vino a salvar el Señor, sí, Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Es decir, que si usted o yo no hayamos recibido a Cristo todavía y estamos en pecado, obviamente aquí está diciendo clarito que el Señor está viniendo por nosotros para llevarnos, ¿no es cierto?, a donde Él está y perdonarnos de nuestros pecados. Eso era lo más importante. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que hacía la separación entre Dios y el hombre. Por eso es tan importante dejar nuestra vida de pecado y caminar en una vida de amor, de bendición, de santidad, porque si caminamos en una vida de santidad, estamos con el Señor. Nosotros, aunque muramos, si es que vemos muerte, si es que el Señor no viene antes, seremos levantados para estar para siempre con el Señor. Y esto es algo glorioso. ¿Y eso porque es hecho? Porque alguien ha venido, Jesús ha venido porque Él venía a salvar lo que se había perdido, esa otra escritura. Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Gloria a Dios, como yo he dicho, siempre me he considerado de la mayoría el más pecador. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque Él me alcanzó y me libró. Pero bueno, aquí estamos viendo la historia de cómo fue anunciado a José por sueños, por el ángel. Todo esto maravilloso. Imagínense todo lo que José tenía que asimilar. Bueno, primer cosa, ya no tenía por qué dejar a María, ya no tenía por qué abandonarla, porque ahora podía quedarse con María, sabiendo de que es que ella no le había faltado a él, sino que el Espíritu Santo le había engendrado por el Espíritu Santo al Hijo, y que ahora lo que María tenía en su vientre era el Hijo de Dios, el que venía a salvar al mundo. Así es que José no estaba ignorando estas cosas, las oyó directamente del ángel por un sueño. Y por eso es tan importante a veces recordar los sueños. Hay sueños que uno no recuerda, pero hay otros que sí. Y a mí muchas personas me cuentan sus sueños y le pedimos al Señor que nos dé revelación de los sueños y en su mayoría el Señor revela los sueños. Cuando son sueños obviamente traídos por el Señor, vienen con las características del Espíritu Santo y aquí está. Mire qué oportuno ese sueño, esa visitación del ángel, ¿no es cierto?, a José. Y le aclara, todo lo que es nacido,
dice, todo esto aconteció, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto dice, aconteció para que se cumpliese. Y esto es importante, las cosas en ese tiempo se empezaron a cumplir porque si el Hijo de Dios venía a estar en una mujer como embrión, imagínense, él fue colocado como un embrión ahí y empezó a desarrollarse en María. No es que ya estaba grandote, ya vino un niño grandote, ¿verdad? No, vino y empezó a crecer y a desarrollar. Ella tuvo sus 9 meses de embarazo, o las semanas que son exactas de su embarazo, ¿no es cierto? Y aún así, recuerde que cuando nomás fue embarazada, también Elizabeth la llegó a visitar, ¿verdad? Y ya el niño ya tenía, en su calidad de hijo de Dios, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo al acercarse al niño, ¿no es cierto? Y aquí está, pues dice, esto fue lo dicho por el profeta cuando dijo, esto que les voy a leer ahorita del 23, es lo que está escrito en el Antiguo Testamento que debería de suceder proféticamente para que se cumpliesen las escrituras. He aquí, decía en el Antiguo Testamento, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y la traducción es Dios con nosotros, ¿sí? Imagínese, Dios en el mundo por primera vez. Usted sabía que habían más de casi 500 años en que no había habido profeta en Israel. Había habido una sequía espiritual tremenda. Claro, por supuesto que ellos tenían la palabra de Dios y se alimentaban de la palabra de Dios, pero aunque se alimentaban de la palabra de Dios, en otros tiempos antiguos había uno que otro profeta caminando con ellos y trayéndoles la luz del cielo. Ellos tenían simplemente el Antiguo Testamento, lo que hasta en ese momento se había escrito en los manuscritos, los cuales los leían en el templo y en las sinagogas, eran leídos, tenían copias en las diferentes sinagogas y de esa copia leían a los profetas y oyendo a los profetas, por supuesto tenían que haber oído también esta parte que decía, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y la característica una virgen concebirá hablaba claramente que era una visita del Espíritu Santo, porque era virgen, no iba a perder su virginidad en ese momento, porque iba a recibir a Dios, el Espíritu Santo, al Hijo de Dios, por favor, al Hijo de Dios en su vientre y que iba a nacer. Será llamado su nombre Manuel. Y la traducción es Dios con nosotros. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Bueno, ahí está cumpliéndose las escrituras, ¿verdad? Ese es el verso 23. Vamos al siguiente verso que nos va a traer mucha más claridad. 24. Dice, despertando José del sueño. Vaya, Josué despierta del sueño. ¡Qué alivio, Dios mío! ¿Mm? Qué alivio por la gran verdad que tiene y qué alivio por lo que le va a pasar a María. Y a veces uno también se despierta de los sueños, ¿no? Qué alivio, era solo un sueño. Dice que José hizo como el ángel del Señor le había mandado. No desechó a María. Hizo tal y como el ángel del Señor le había mandado, ¿sí? Y recibió a su mujer. Ahora sí, la recibe como mujer para estar con ella, porque obviamente ya es el casamiento, y para que también los vecinos y todos sepan que ella no es desechada, sino que la recibe él como una mujer embarazada y por supuesto que él haciéndose cargo del niño, ¿no es cierto? Y recibió a su mujer, pero dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí está el nombre que había sido anunciado, sí, por el ángel a José, y él dijo, claro, el ángel me dijo Jesús, y yo le voy a pedir, y luego le voy a poner Jesús, ¿sí? Y aquí está el nombre de Jesús, el cual había sido anunciado por el ángel a José. Pero mire qué interesante que aquí dice, pero no la conoció. Bueno, ¿cómo si no la conocía? No, no está hablando de que no la hubiera visto,
Por supuesto que sí la conocía, por supuesto que sí sabía quién era, ¿sí? Pero aquí cuando dice conocer, aquí la palabra conocer no tuvo intimidad con ella. En varias escrituras se habla de que cuando tuvieron intimidad es cuando la conoció, ¿sí? Y aquí dice que no la conoció, es decir, no tuvieron vida sexual mientras ella estuvo embarazada y tenía al hijo Jesús en su vientre, él no tuvo relaciones con ella. Y obviamente hasta marca un tiempo. Obviamente después de que ya nació su hijo, pues ella continuó su vida, como la esposa de José, y tuvieron los hijos que tuvieron, que ya nos muestra la Biblia mucho más adelante. Así es que aquí está, a su hijo primogénito, porque era el primero. Aquí no dice a su unigénito. Jesús es el unigénito hijo de Dios. Pero en cuanto a María, dice a su primogénito, hablando que es el primero. Primogénito viene del primero, porque obviamente Jesús, como dice la escritura, abrió matriz, ¿verdad? Él fue el primero que nació de esta mujer que estaba virgen hasta el momento en que el Hijo de Dios nació. Damos gracias a Dios por las escrituras, cómo nos trae tanta revelación, tanta emoción que nos da, ¿no es cierto? Porque en este tiempo la gente celebra el nacimiento de Jesús, no todos, pero los que celebran, pues a veces se nos va más por la tangente la idea y algunos se van más que por el regalo, más que por la emoción y otros pues se van hasta fuera de la tangente, ni siquiera pegadito en la tangente, pero muy fuera y más que todo hacen una celebración, fiesta y cosas que a veces no son las que honran, pero no todos lo hacen así. Muchos están muy conscientes de y quizá usted se conectó hoy porque quería estar muy consciente de este mensaje para entender, porque hoy estamos, obviamente, a veces están los hijos, mire, los hijos pequeños empiezan a hacerse preguntas que quizá los papás no les han enseñado y dice, ¿cómo fue que nació? O sea, Diosito nació, ¿verdad? Así muchas veces se dice, el niño Dios. Y bueno, y Jesús dijo que él era el Hijo del Hombre, era el Hijo de Dios, hecho carne. Estaba hecho carne allí con María, ¿no es cierto? Y le puso por nombre Jesús. El nacimiento de Jesús fue así, de esa manera. Entonces, parte de lo que es nuestra historia del libro de Mateo termina de esta manera. Déjeme entonces hacerle notar que también Lucas tiene su propia narración. Por supuesto que pasaron más cosas, pero estamos hablando de cuál es el nacimiento de Jesús. Y ahora vamos a hablar de lo que nos enseña Lucas. El libro de Lucas, capítulo 1, nos lo enseña de esta manera. Dice así la escritura, Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido como ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esta es una explicación tan amplia, tan hermosa, que vale la pena como deshojarla, como decimos, verle punto por punto. Lucas no estuvo en la época de Jesús en su nacimiento. Lucas llegó mucho tiempo después. Lucas era un médico, era un doctor, y como médico, por supuesto que para ser médico era un hombre capaz, estudiado, escribía, leía, pues, sin duda alguna, y conocía muy bien porque su profesión le exigía. Pero entonces cuando él se hizo cristiano, le pareció a él, ¿no es cierto?, poner en orden las cosas que entre ustedes han sido ciertísimas. ¿Por qué? Porque le está escribiendo a los hombres en aquel momento de aquella época. Ya muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿Ah? No es, dice él, no hay historia, entonces hay que ponerla. No, ya estaba el libro de Mateo, ya pudo haber escrito Juan respecto al nacimiento y también pudo haber escrito Marcos. Y quizá algunos otros vagamente han de haber escrito, pero no fueron tomadas como palabra de Dios. Las que tenemos son los 4 evangelios que narran la vida y la historia de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero él quiere ponerlas en orden
porque él es muy capaz, él es aparte de un doctor, un historiador, alguien prolijo que iba a poner las cosas en orden. Las cosas que entre nosotros han sido, y utiliza un superlativo que me encanta, ciertísimas, ¿sí? No hay duda de que esto fue cierto. Yo solo lo único que voy a hacer es poner en orden las cosas y detallarlas precisamente para esto, para que queden para la historia, para la posteridad, y nosotros somos esta posteridad que hoy pues nos estamos nutriendo de las enseñanzas puestas por él. Y dice, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Él todavía estaban en vida todos aquellos que habían participado de esta historia, es decir, que Lucas iba a tomar de primera mano de personas que habían estado ahí, personas que lo vieron, personas que estuvieron con Jesús. Recuerde que Jesús no solamente tuvo 12 discípulos, estos 12 discípulos se convirtieron en los famosos 12 apóstoles, pero discípulos él tenía más. Había muchas personas que le seguían, muchos estaban con él, iban para todos lados. Entonces, él dice que fue a buscar y de esto se empezó a indagar cómo fue el nacimiento de Jesús y cómo es que iba a poner en orden las cosas que eran súper ciertas y súper seguras. Sigamos viendo lo que nos dice. Me ha parecido también a mí, dijo Lucas, después de haber investigado cómo con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Y por eso se trata desde su origen, desde que todo comenzó respecto al nacimiento del Hijo de Dios de Jesús, ¿no es cierto? Escribítelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Él escribe a un hombre llamado Teófilo, así aparece. Pero excelentísimo Teófilo, la palabra excelentísimo tendría que ser a alguien que tuviera un grado muy alto dentro de la sociedad en la cual se movía. El excelentísimo fulano de tal era la manera en que se nombraba a las personas que tenían cierta reputación de ser algo en aquel tiempo. Y dice aquí claramente que le dijo excelentísimo Teófilo. Sin embargo, yo soy uno de ellos que me apoyo en esta tesis. La palabra Teófilos se apoya con dos letras griegas, teos, Dios, y filo, amigo, ¿sí? Donde viene la palabra amor filial, ¿sí? El amor para los amigos, por eso filial, filo, y teos, Dios. Entonces también puede estar diciendo excelentísimo, ¿ah? Amigo de Dios, ¿sí? Y eso es lo que yo he pensado que es el sentir de la escritura, que lo que al quien le está llegando esta carta no es a un hombre en particular, cuál sería el precio, el valor que pudiera haber tenido entregarle a una sola persona la carta, cuando más bien si se lo escribe al amigo de Dios, pues si alguno es amigo de Dios, es para ti la carta, ¿no le parece? Pero bueno, se lo dejo en su corazón. Y dice, para que conozcas bien cuál es el propósito de que hoy estamos hablando del nacimiento de Jesús también nosotros, para que conozcamos bien la verdad de las cosas, que no nos dejemos ir por fábulas, por costumbres, por maneras en que la gente lo dice, lo pone, sino que vamos directo al texto, a las escrituras, y estamos hoy leyendo precisamente a este Lucas, el cual hasta se toma el tiempo de poner al principio de la historia las razones y la manera en que él lo hizo para que no quedara la menor duda. Qué cosa más hermosa cuando pensamos en Jesús y en su nacimiento, que no nos están dando gato por liebre, que no es una historia de cómo pudo haber sido el nacimiento, sino que recuerde que tenemos 4 evangelios, tenemos palabras proféticas que se cumplieron, está cotejado, amparado por un Antiguo Testamento, está el Espíritu Santo que nos da testimonio del valor de las Escrituras y el Espíritu Santo que está en nosotros y por supuesto nuestro empeño, nuestro real deseo
de conocer bien la historia, que cuando le pasemos a nuestros hijos la historia, le pasemos una historia dada de primera mano. Es decir, que después de Lucas, nosotros somos la siguiente mano. ¿Ah? No hay más manos por donde pasó. Por supuesto que muchos conocen la historia, pero la conocieron a través de Lucas. Lo que ellos conocieron a través de Lucas, yo la estoy conociendo hoy. Yo también a través de Lucas estoy conociendo la historia y me estoy gozando con ustedes de esta historia. Entonces dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Padres, papás, para instruir tenemos que instruirnos, indiscutiblemente. No vamos a decir, bueno, yo lo que creo, hijo, a mí me parece, yo pensaría que Jesús, que tal vez no. Mire, el hecho de que Jesús, de eso voy a hablar un poco en la próxima entrega, pero el hecho que Jesús con su madre y José estuvieron en un establo y nació en un establo, bueno, los que saben de lo que es medicina, de lo que es salud, de lo que es el entendimiento de lo que cuando un niño o una madre va a dar a luz, pues ahora los hospitales están sin duda alguna con sábanas limpias, todo esterilizado para evitar cualquier infección, porque la infección es lo más tremendo. Mire las batas que se ponen los médicos, esto es antes de la pandemia, no crea que ahora con la pandemia esto se inventó, esto ya era antes. Las personas venían y traían sus instrumentos. Yo recuerdo cuando yo estuve presente para cuando María Teresa dio a luz a mis hijos, eh, 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 a mí el doctor me puso, usted si va a estar ahí, en primer lugar, me dijo el doctor, no se me vaya a desmayar. ¿Y por qué, doctor? Porque dice que muchos hombres, cuando ven la sangre, porque hay derramamiento de sangre, se desmayan. Entonces me dijo, ¿seguro que no vas a dormir? Yo pienso que no, doctor. Y la segunda cosa me dijo, te tenés que lavar bien las manos. Con todo y que te lavas bien las manos, te vas a poner guantes, esta bata, esta gorra y esta mascarilla. Todo eso para poder entrar al quirófano. Ahora, el Señor Jesús nació en un establo. María, sí, con su esposo José, llegaron y no habían para ellos hospedaje ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque estaba lleno de todos los lugares, todos iban a una misma tarea, ¿no es cierto?, del censarse en aquella época. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Quedarse en un establo. No hubo de otra. Y Dios los guardó, los libró de cualquier enfermedad, de cualquier mal. Así es que el Señor haciendo milagros toda la vida, ¿sí? Y dice las cuales han sido instruidos. Nosotros nos instruimos como hombres de Dios para darles a nuestros hijos, para darles a nuestras hijas una historia correcta, una historia veraz. Usted, por supuesto, tiene su Biblia, usted lo puede verificar y su imaginación, pues obviamente tiene que correr dentro del texto mismo, ¿no? Una imaginación que le permite correr dentro del texto, que es bien amplio, dentro de línea y línea, entre reglón y reglón, dice otra escritura, ¿verdad? Vamos viendo el Antiguo Testamento, vamos viendo las profecías, vamos viendo qué dice Mateo, qué dice Lucas, qué pudo haber agregado Juan o Marcos, y una vez que tenemos un concepto claro e instruido, como ahora Lucas nos está diciendo, vamos y se lo vamos a poner a nuestros hijos. Muy bien. Y aquí empieza la historia narrada por Lucas. Hubo en los días de Herodes, dice la escritura, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Él se está yendo por la historia, no del nacimiento de Jesús. Para llegar al nacimiento de Jesús, mire qué buen historiador es, ¿no es cierto? Antes de llegar al nacimiento de Jesús, se va para saber quién era el sacerdote que ministraba en aquellos días, aún 6 a 7 meses antes de que naciera Jesús o que fuera engendrado Jesús, ¿no es cierto? Él dice que se va, dice en el tiempo del rey de Herodes, rey de Judea. Recuerde que Herodes, dice, en los días de Herodes, rey de Judea. Es importante ver, porque algunos dan la idea que no había rey en Israel en aquellos tiempos.
no había un rey. Por supuesto no había un rey, habían reyes legales, pero no legítimos, porque no necesariamente venían por el orden dado. Pero aquí estaba este Herodes, que era rey de Judea, de la tribu de Judá, ¿sí? Que no era un rey mandado de Roma, sino que bajo el dominio de Roma, Herodes, que tributaba, recogían los impuestos del pueblo, Herodes los agarraba y se los llevaba a Roma, y Roma disfrutaba de los impuestos de las ciudades que se habían sometido a su imperio. Pero dice, se llamaba Zacarías, de la clase de Abías. Ahí está hablando cuál es su descendencia, porque obviamente si era un sacerdote tenía que tener una descendencia de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal, y dice, y su mujer era de las hijas de Aarón. Importante, tanto Zacarías como la esposa, su mujer, venían de la tribu de Aarón. Y aquí les doy un secreto a vivas voces, porque aquí está en la Biblia. Si la mujer Elizabeth era de las hijas de Aarón, es decir, ella venía de la línea sacerdotal y ella era prima de María, pues María también venía de la línea sacerdotal. Es interesante, ¿no? Entonces, ahí José se había casado con María, la cual era de la línea del sacerdotal. ¿Y por qué los sacerdotes estaban en la época esta, cuando con Judá? Porque usted no se le olvide que Dios había mandado que un grupo de sacerdotes estuviese en cada lugar donde había una tribu. Y en aquel tiempo, pues las tribus que estaban levantadas hasta ese momento, porque muchas estaban perdidas, las otras tribus, era la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de la tribu de Efraín, que fueron los que quedaron, que a la final se hicieron parte de la tribu de Judá por comodidad. Pero aquí está. Y dice de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Este es el nombre de la hija, bueno, de la esposa. Yo quisiera parar acá y dar la oportunidad para que conversemos, porque aparte de que es un tiempo de enseñanza y de aprendizaje, yo quiero hacerlo también un tiempo para que nosotros veamos qué nos está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted hoy, las opiniones que demos, yo voy a rogar que sean en torno a lo que estamos viendo de las escrituras? Empezamos por Mateo, que me imagino que si usted hace algún comentario, pues tendrá su Biblia al lado, así como la Cecilita tiene su Biblia, que le veo que está con Biblia abierta, la Ceci. Poveda, felicitaciones, ¿no es cierto? Algunos tendrán su computadora o su celular donde tienen su Biblia, y si quieren preguntar, hacer un aporte, como ya yo le había mencionado a María Teresa, pues estamos contando con el aporte de lo que ustedes quieran decir respecto al nacimiento de Jesús. Si alguien dice, también puede decir, mire, pues algo que yo no había visto o que no había entendido, pues dígalo, porque así es como vienen a veces las cosas, vamos aprendiendo. María Teresa tiene el micrófono. Sí, cuando mencionas que fue profetizada el nacimiento de Jesús, me encanta ver Isaías 7:14. Habla de que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más o menos 800 años antes que naciera Jesús, está Isaías dando esta profecía. Pero la otra escritura que pone me ha enfocado para, como tú decías, Luis, darles a los niños y a nuestros hijos el enfoque correcto de qué es lo que estaba pasando, quién era ese personaje, ese niño que iba a nacer. Y dice en el 9:6 Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego, bueno, esto me ha ayudado mucho, esta escritura me ha ayudado mucho para cuando
por costumbre o tradición que los niños dicen el niñito Dios o Diosito, yo les hago notar a mis hijos y a los niños que tengo al alcance que no es un Diosito y que aunque era un niño tenía en él todo el potencial que estaba diciendo Emanuel, Dios con nosotros, estaba diciendo admirable. No hay nada admirable y adorable, ¿verdad? Porque íbamos a admirar todo lo que Él es, ¿verdad? Entonces, eso es un nombre, dice, su nombre, consejero, a través del Espíritu Santo de Dios, pero Él mismo, el mismo Dios, Espíritu Santo y Cristo, sigue siendo nuestro consejero. Dios fuerte, el Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es su nombre, dice, ¿verdad? Entonces, no, cuando nosotros nos expresamos como las palabras tienen tanto significado, a veces pensamos que queremos hacerlo notar por cariño, decir Diosito o el niñito Dios. Le quitamos la magnitud de lo que significa que vino Jesús hecho niño, pero como todo un Dios, como todopoderoso, como el Padre eterno y príncipe de paz, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, recibimos todas estas cualidades de quién es Él en nosotros. ¿Por qué podemos tener paz? Porque el príncipe de paz mora en nosotros. ¿Por qué podemos acceder al Padre? Porque Jesús, cuando vino, nos dio camino al Padre eterno, ¿verdad? Porque era el mismo Dios. Entonces, el hecho de conocer estos detalles y de conocer cómo los nombres de Jesús que el Padre había dado desde hacía a través del profeta Isaías son tan nos puede enriquecer tanto y nos pueden enfocar tanto de cómo les vamos a hacer. Yo creo que es algo súper importante entrar en la pasión, en la emoción de lo que significa que un día nació Jesús, que un día vino el Salvador del mundo, que un día vino y cambió la historia de la humanidad. Entonces, cuando yo misma me preguntaba, ¿por qué puedo festejar de una manera extraordinaria? Porque una de las cosas que quería enseñarles a mis hijos es celebrar siempre el nacimiento de Jesús. Nunca lo quise sustituir por un día o por una época. Quería que ellos celebraran todo el tiempo que Jesús vive, que Jesús es real. Pero en todo la algarabía de las fiestas y de la ilusión de las luces y un festejo especial, yo pensé, ¿por qué lo podríamos hacer? Y, y solo leyendo en alguno de los de cómo nació Jesús. Nos dice que el cielo se abrió, aparecieron miles de ángeles cantando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Cómo unirnos nosotros a esa fiesta? ¿Cómo unirnos nosotros a la celebración, que no debe ser solo para estas épocas, ¿verdad? Sino que tiene que ser continua en nuestra vida, el celebrar que un día vino Jesús a transformar nuestra historia, a traernos esta salvación tan grande. Eso me encanta de las palabras y los nombres que le da el Señor a través de Isaías. Hermoso, María Teresa, hermoso tu aporte, cómo nos trae luz y también yo digo la vida de María, ¿no? Cómo ella enfrentó todo esto, porque obviamente ella pues también recibió revelación, ¿verdad? De parte del ángel, pero cómo ella pudo enfrentar, ir a José y decirle, José, estoy embarazada, ¿no es cierto? Y después José, todos sus pensamientos y todo, bueno, lo que hoy vimos es algo impresionante, cómo Dios permitió que se desarrollara esta parte de la historia. Muy bien, gracias María Teresa. ¿Alguien más que quiera preguntar?
aportar o preguntar o hacer alguna alusión a lo que se ha predicado. Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Gracias, bien, buenas noches por todos. Estoy aprendiendo ya a hablar como ecuatoriano. Fíjense que en lo que nos estaba diciendo María Teresa, una cosa muy importante es que esta enseñanza nos está botando paradigmas, ¿verdad? Nos echa a perder paradigmas. Y un paradigma se constituye en algo que inicia en algún punto, pero no se sabe verdaderamente por qué inició. En cambio, lo que estamos aprendiendo hoy, sí sabemos exactamente que sí está en el escrito, está de la palabra. Y me gustó mucho lo que decía María Teresa con respecto a ese paradigma que han mencionado siempre, el niñito Jesús, ¿verdad? Y me gusta mucho ese versículo 23, por ejemplo, del capítulo 1 que estamos leyendo, que dice, y será llamado su nombre Emanuel. No dijo el niño Dios con nosotros, sino que dijo Dios con nosotros. Y eso para mí es bien importante de saber de que sí, Jesús fue un nacimiento muy espiritual, no fue una pasión sexual, no fue una situación pasional, sino que fue un engendramiento el cual nosotros definitivamente no podemos explicar, pero fue sobrenatural. Algo puso un embrión ahí y nació Jesús. Pero el punto importante de eso es de que menciona constantemente y la Virgen dará a luz. Y eso no es dado. Nunca, nunca, nunca podrá ser así, de que una mujer sin tener una relación sexual vaya a parir un hijo. Y, y a mí me impresiona esta situación de cómo, bueno, definitivo que a Dios no le salen las cosas a ver qué tal si le sale, no especula, pues, no dice a ver qué tal me va con José, a ver qué tal me va con María. Dios tiene bien trazados sus planes desde el principio y él sabía que José era un hombre justo, que como tú dices, Luis, el desposamiento era un compromiso casi de matrimonio, ¿verdad? Que era para preparar cada uno su tiempo donde iban a vivir juntos y después era la gran celebración, como cuando dan la enseñanza también de las vírgenes sensatas y las insensatas. Entonces, a mí me gustó mucho eso de que nos rompe paradigmas. Esta enseñanza rompe paradigmas, definitivamente, y es como para que lo celebremos todos los días. Como decías tú también, Luis, definitivamente nuestra celebración debe ser constante, pero no es tan solo una celebración, sino que es que sepamos de que Él está morando. Aquí hay un canto que dice, mas a ti no fue dado, dice, el entrar al mesón, ¿verdad? Y en pesebre, dice eso que dice en pesebre, yo diría en establo, como tú bien lo dijiste, en establo te hicieron nacer, luego lo acostaron en un pesebre. Pero dice después, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Y a mí me gusta mucho eso, el reinado de Cristo, cómo se establece el reino de Dios es en cada uno de nosotros, porque mora dentro de nosotros. Eso quería aportar, Luis, o ¿qué te digo? Añadir a lo que ustedes están compartiendo. Gracias. Más bien a ti, gracias Jorge, muy sabio tus aportes, nos ayudas mucho a ver las cosas. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, veo a algunos amigos por ahí que no había visto, a Gustavo Guevara y también a Marco Cabezas. Qué gusto, Marco. ¿Cómo estás? Que se han añadido nuevamente Sebastián y Debbie, pues ya ahora ya van a ser parte de nosotros. Ya no vamos a estar saludando así tan especiales porque hay algunos que no las había visto y que están con nosotros y nos bendice esto. Pero dígame usted, ¿qué más quisiera usted preguntar? Algo de lo que se haya hablado, que haya sido quizá una duda o algo nuevo o quizá alguna acotación como lo han hecho ya. ¿Qué piensa? ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos bien, familia? Bueno, Sí, perdón, perdón. sí, Yo creo que sí,
tiene un lugar de muchísima admiración por María, porque dice que bienaventurada sería llamada por siempre entre todas las mujeres. Y yo creo que es un personaje ejemplar, una mujer maravillosa, ah, valientísima, determinada, aunque era tan joven, ella estaba llena de Dios. Era una mujer con conocimiento de la palabra, porque ella tuvo que haber leído a Isaías y saber que una virgen iba a dar a luz ese niño. Y cuando lo recibe, que aunque se asusta en lo natural, aunque se sorprende y le dice que cómo va a ser, todo, yo me lo imagino a ella, la sorpresa del ángel y el anuncio, pero su actitud tan humilde, tan reconociendo a Dios, no era que de la noche a la mañana ella, Dios me habló. Yo creo que ella era una mujer que tenía una comunión con el Padre y con la palabra, ¿no? Que ya la había fortalecido y la había preparado. A mí me parece ella como un personaje espectacular, como una mujer, y pensar que no sé, tal vez esto me lo imagino yo, ¿no? No sé si estoy diciéndolo bien, pero cuando en Génesis el Señor también le dijo a la mujer que de su simiente, que tendría enemistad con Satanás, porque de su simiente le aplastaría la cabeza a Satanás, ¿verdad? Entonces, todo esto se estaba realizando, la simiente, ¿no? Y su simiente tendría siempre enemistad con Satanás, o sea, la simiente de la mujer, la semilla de la mujer iba a ser enemiga del pecado, porque la simiente de Satanás es el pecado, la semilla es el pecado. Entonces, ¿cómo iba a ser destruido? Yo siento que como dice la escritura, bienaventurada entre todas las mujeres, admirable, y todo como ella ha sido, es digno de verla, de ver sus características y de verla como esa mujer valiente, ¿no? Me encanta esta escritura porque no era sí tenía un grado de humildad, y para haber sido escogida, el Señor sabía también, así como de José, que era un hombre justo, ¿no? Lindo. Gracias, María Teresa. Bueno, esto es hasta ahorita, pues no vamos a abarcar todo porque no queremos correr con una historia tan rica, tan enriquecida, y vamos a tratar este tema el día jueves. Vamos a seguir con Evangelio San Lucas, lo que nos aporta, que es bastantísimo y muy revelador. Ya dijimos que Lucas pues era un historiador y lo hizo de una manera lo más prolija que pudo y con las mejores características, al punto que los estudiadores de la palabra de Dios, de la Biblia, lo incluyeron en el canon tanto Lucas. Recuerden que Lucas fue el mismo que escribió el libro de Hechos, así es que tenemos un buen referente. Carmita, ¿usted quería decir algo que se puso volumen, Carmita? Sí, buenas noches, Luchito, ¿cómo está? También lo que a mí me aclaró hoy en su enseñanza es que María no era cualquier chica así nomás, sino que venía de familias sacerdotales. Es decir, que no es que no tenía conocimiento bíblico, ella tenía una base muy fundamental en cuanto a la palabra de Dios, ya que venía de familiares sacerdotales. Y también veo que viene del linaje de David, ¿no? De rey David, o sea, no es cualquier cosa. Sí, Carmita, gracias. Ella venía del linaje de Aarón porque sacamos la deducción que Elizabeth venía del linaje de Aarón, entonces ella siendo primas también, y obviamente cuando ella se casa, pues casa con alguien de la tribu de Judá, de que venía
de la descendencia de David y obviamente de Abraham. Qué hermoso. Así es, muchas gracias, Carmita, por tu aporte muy significativo. Bueno, entonces nos vamos a juntar, hermanos, el día jueves nuevamente para continuar con la historia y sacarle el mayor provecho posible. Y están todos cordialmente invitados. Yo voy a procurar mandarles la nota de nuevo. Recuerden que el link es el mismo. Ustedes aplastan el mismo link y van a conectarse. No estamos cambiando. Es el mismo que usamos para todas nuestras reuniones y está abierto. Pero igual yo les voy a estar mandando un recordatorio de la invitación y pues será un gusto poderlos ver el día jueves. Déjenme bendecirles y orar por ustedes y de esta manera darle gracias a Dios por la manera milagrosa en que nos está mostrando que vino su Hijo al mundo. Padre, te damos tantas gracias esta noche por llevarnos siempre a tu luz, al resplandor de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, así dice tu Santa Biblia, Señor. Y nosotros hoy estamos sintiendo cómo esta palabra trae para nosotros tanto alivio, tanta bendición, tanta claridad y tanta luz, Señor, de entender y ver cómo tú te cuidaste de los detalles más pequeños, pero aún así, Señor, usaste a hombres falibles, a personas, y ahí es donde, Señor, nosotros queremos decir a nuestros hermanos hoy en esta oración que levanten su ánimo porque Dios usa a personas para hacer su voluntad. Aunque es cierto, Él mandó a su Hijo, lo puso en una persona, puso un esposo, puso una familia. Padre, gracias por las familias, gracias por los hogares, gracias por cada uno que hoy tiene su casita, tiene un abrigo, Señor, tiene dónde reposar. Pedimos por aquellos, Señor, que no tienen una casa, un lugar, que tú los guardes y que en esta época, Señor, que también están nuestros corazones ablandados, podamos, Señor, no permitir que personas, Padre, estén pasando estas calamidades. Gracias, Padre, por la bendición que nos has dado de escuchar de tu palabra, tus verdades, Señor, en las cuales nos paramos firmemente, Señor, porque sabemos que ahora podemos ir y contar la historia de Jesús desde tu propio corazón, desde la manera en que tú quisiste que fuese puesto en la palabra, en la Biblia. Gracias, Padre. Hoy, Señor, bendigo a cada hogar, cada casa, Señor, para que juntos sigamos creciendo en el entendimiento de lo que fue el nacimiento de Jesús. Gracias, familia. No se olviden, amén. No se olviden que el domingo tenemos Santa Cena y por supuesto el jueves voy a dar una parte del nacimiento de Jesús fue así y el domingo voy a dar la siguiente para que estemos nosotros, que cuando las fiestas se acerquen, nosotros estemos verdaderamente empapados del conocimiento de la palabra de Dios. Así es, familia. Así es que, qué alegría verles. ¿Qué tal si los que no tienen pantalla, pónganse para saludar? Marco, saluda a todos, a tus amigos, a tus hermanos que hoy estamos aquí reunidos. Qué alegría verles. Ahí está Janet, qué lindo. Marcia, ¿cómo estás? Qué gusto. Freddy, Zoilita, qué alegría verles a todos. Pilar, qué lindo verte, Pilar, qué alegría, qué gusto verles a todos. Y bueno, a los que están con nombre, pues igual les damos un abrazo después de habernos saludado, todos nos abrazamos, mándele un abrazo, ¿sí? Y por último, lo que siempre nos gusta mandar es muchos besitos. Marco manda besos, muy bien, muchos besos. Jorge, no te veo bien mandar besos. A Dios bendiga a todos. Ósculo Gracias, Santo, pastor, dice la que Dios Biblia. le bendiga también. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones del Señor y nos estamos viendo el día jueves. Que Dios los guarde y los bendiga ricamente. Bendiciones.